Hola y bienvenidos. Soy Francisco Morando, gerente de distribución para América Latina. Estamos emocionados de ver cómo muchos de ustedes se unen a nosotros aquí hoy para el seminario web en vivo, Anatomía de ultrasonido facial, evaluación de las capas de la piel SLED para problemas dérmicos y estructuras faciales clave. Estoy muy feliz de dar la bienvenida nuevamente a la experta en imágenes, la doctora Karina Ravera, para hablar sobre la anatomía del ultrasonido facial en detalle, brindándole más herramientas que puede usar en sus prácticas de estética. La doctora Ravera mostrará lo fácil que es identificar capas y estructuras faciales importantes para ayudarlo a lograr resultados mejores y más seguros para sus pacientes. También veremos algunos escaneos en vivo con el Clarius L20 HD3, incluida la demostración del modo T de textura. Después de la presentación de la doctora Ravera, usted es uno de los poco más de 1000 ávidos estudiantes que se registraron en este día para el popular evento de hoy. Gracias por acompañarnos desde todos los rincones del mundo. Una acotación rápida antes de continuar. Utilice el cuadro de preguntas y respuestas en sus pantallas en cualquier momento durante el seminario web de hoy. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas en vivo después de la presentación. Tengo el placer de ser el anfitrión del seminario web de hoy y justo antes de comenzar, me gustaría compartir un documento que es relevante para el tema de hoy. Monitoreo de terapia cutánea antienvejecimiento con ultrasonido de alta frecuencia. En ese trabajo se habla de nuevas aplicaciones para el uso del ultrasonido que incluyen la dermatología y la medicina estética. Como sabemos, en medicina estética el ultrasonido de alta resolución es aplicable para apoyar las inyecciones de relleno, medir el grosor dérmico antes de los procedimientos estéticos o monitorear los resultados del tratamiento. Los autores también discuten el uso del ultrasonido para la evaluación del envejecimiento de la piel. La doctora Ravera nos mostrará la ecografía de la piel en su presentación, por lo que podrá ver el valor de aprender la anatomía del ultrasonido de las capas de la cara, incluida la piel. Según la investigación propuesta en este estudio de Skin Research and Technology, con el ultrasonido de alta resolución, se pueden observar varios cambios en la piel causados por el envejecimiento. La ecogenicidad dérmica en la ecografía cambia con la edad. Además, también se puede evaluar la presencia y dimensiones de SLED, de lo que hablará hoy la doctora Ravera. Todas estas cosas podrían significar mejores resultados para sus pacientes. Ahora, me gustaría presentar a nuestra oradora invitada, la doctora Karina Ravera. Es radióloga estética y educadora de Argentina. Aporta más de 25 años de experiencia en su campo. La doctora Ravera es directora médico de Ultraskinus y directora de Dérmica Academy en América Latina. Estimada doctora Ravera, bienvenida de nuevo y gracias por unirse con nosotros para este seminario web tan informativo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a empezar con los temas interesantes de hoy acerca de la anatomía facial y ecografía facial para dermatoestética, etcétera. Vamos a empezar. Yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y vamos a empezar entonces con los temas de hoy. Hoy vamos a ver una serie de sesiones o de bloques. Vamos a ver la microanatomía ultrasonográfica de la piel, vamos a hablar del SLEB, de los diferentes compartimentos grasos superficiales y profundos de la cara, vamos a hablar del SMAS y también vamos a ver superficie ósea facial, del macizo facial y sus forámenes. Entonces, antes que nada vamos a hablar de temas técnicos, aspectos técnicos muy importantes. Para realizar la evaluación de la piel y de las capas que están por debajo vamos a utilizar
sondas o transductores Clarius L20 de 20 MHz, aunque también podemos analizar estas estructuras anatómicas con el Clarius L15 de 15 MHz. Vamos a aplicar una generosa cantidad de gel por arriba de la zona que vamos a evaluar y vamos a realizar una técnica de escaneo delicada sin ejercer presión sobre los tejidos blandos, porque lo que queremos es evitar deformaciones de la anatomía subyacente, disminuir espesores y también tampoco no queremos comprimir estructuras vasculares tan delicadas que puede llegar a tener la piel y lesiones en el caso de que las haya. Entonces, vamos a comenzar ahora con la microanatomía ultrasonográfica de la piel. Como ustedes saben, la piel está compuesta por tres capas: la epidermis, la dermis y el tejido graso subcutáneo o hipodermis, tanto en la cara, en el cuello como en el cuerpo. Primeramente podemos ver a la epidermis, que es la capa más externa, que tiene un alto contenido de queratina, y ecográficamente se va a ver como una línea hiperecoica o blanca en la piel normalmente, y la podemos llegar a ver doble, o la vamos a ver doble, mejor dicho, en las zonas de piel gabral, como palmas y plantas de los pies. La dermis, luego, un poquito más abajo, es la capa más intermedia, tiene alto contenido en colágeno y elastina, tiene un espesor más o menos promedio de 1 a 4 milímetros, y se divide en dermis papilar y reticular. La dermis papilar es la más superficial y la vamos a ver hipoecoica o en un gris intermedio. Pero la dermis reticular, que es un poco más profunda que la dermis superficial, la vamos a ver hiperecoica o blanca o gris muy claro, y ya vamos a ver por qué. Y más abajo va a estar localizada la hipodermis o tejido graso subcutáneo, que es la capa más profunda de la piel, la cual tiene alto contenido en células grasas y por lo tanto la vamos a ver hipoecoica, con unos finos tabiques que la compartimentalizan, que los vamos a ver hiperecoicos o blancos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es qué es la ecogenicidad y cómo se clasifica. Esto es algo concerniente a la nomenclatura básica en ecografía. Ecogenicidad es la capacidad que tiene un tejido o una estructura determinada en reflejar las ondas de ultrasonido. Entonces, hiperecoico se le va a llamar a aquella estructura que refleja muchos ecos, y por lo tanto la vamos a ver de color blanca o gris muy claro. Isoecoico va a ser una estructura de color gris, digamos, similar al tejido que la circunda o que la rodea. Hipoecoico va a ser aquella estructura que genera pocos ecos y la vamos a ver de color gris oscuro. Y anecoico es una estructura que no genera ecos, como por ejemplo puede pasar con el agua o con un acúmulo de gel, y la vamos a ver de color negro. Entonces, para entender cómo vemos a la piel por ecografía y a sus diferentes capas, tenemos que saber que la ecogenicidad en las diferentes capas de la piel va a estar dada principalmente por los componentes mayoritarios que la componen, ¿sí? La epidermis la vamos a ver hiperecoica y se debe a su alto contenido de queratina, que es una estructura que refleja muchos ecos. A la dermis superficial o dermis papilar la vamos a ver de color gris oscuro o hipoecoico, porque está principalmente conformada por sustancia fundamental con un alto contenido en ácido hialurónico. En cambio, a la dermis profunda, que tiene un alto contenido en colágeno y elastina, la vamos a ver un poco más hiperecoica, sí, de color gris claro, y a la hipodermis la vamos a ver hipoecoica, porque principalmente está constituida por lobulillos grasos y segmentada o compartimentalizada por tabiques fibroconectivos. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera imagen ecográfica. Como dije anteriormente, tenemos que colocar una buena cantidad de gel. El gel no debe estar helado, debe tener una temperatura igual a la del paciente, unos 36,5 o 37 grados. Y aquí podemos ver la primera capa,
que corresponde a la epidermis, es hiperecoica. Por debajo vemos a la dermis superficial, por debajo a la dermis profunda o dermis reticular, y abajo podemos ver al tejido graso subcutáneo. Lo vemos hipoecoico y está compartimentalizado por estos tabiques fibroconectivos blancos que vemos aquí. Fíjense ustedes que la ecografía de alta resolución es la técnica de imagen que más se asemeja a las imágenes histológicas de la piel, ¿sí? Es muy fiel a la anatomía o a la microanatomía que podemos estudiar. Aquí vemos la misma imagen, nada más que está coloreada. Aquí vemos el gel, por eso, como tiene alto contenido acuoso, lo vamos a ver anecoico o negro. Por debajo, esa línea celeste que tenemos ahí es la epidermis. Aquí tenemos a la unión dermoepidérmica. Aquí tenemos a la dermis papilar, hipoecoica, a la dermis reticular, más hiperecoica. Y por debajo tenemos a la línea divisoria dermohipodérmica. Y finalmente tenemos a la grasa subcutánea o tejido graso subcutáneo. Estas imágenes, para los que tienen un ecógrafo L15, el Clarius L15, les quiero mostrar o les quiero demostrar que también pueden analizar a la piel, tienen el preset de dermatología y ustedes pueden ver aquí a la epidermis, a la dermis papilar, dermis reticular y al tejido graso subcutáneo, ¿sí? Aquí ven lo mismo pero coloreado. Entonces, de nuevo, aquí vemos una imagen tomada de piel, en este caso de la mejilla del paciente, en donde ustedes pueden ver al epidermis, a la unión dermoepidérmica, dermis superficial, dermis profunda, grasa subcutánea. Aquí vemos una clara diferencia en la unión dermoepidérmica, en la dermis superficial y dermis profunda. Y aquí tenemos a la unión dermoepidérmica, dermohipodérmica. ¿Y por qué es tan importante que podamos ver la clara división de todas estas estructuras o capas histológicas que componen al tejido este en cuestión, que es la piel? Porque a la hora de realizar un tratamiento estético es muy importante poder estudiar al paciente antes, durante y después del tratamiento. Como así también es muy importante cuando tenemos una lesión, por ejemplo, tumoral o inflamatoria, que podamos analizar qué nivel de compromiso tiene nuestro paciente y la respuesta al tratamiento. Entonces, la ecografía es una herramienta muy, muy importante para nosotros. No nos olvidemos que también los vasos, los plexos vasculares, son una estructura anatómica muy importante. Entonces recordemos que la piel tiene un plexo vascular superficial localizado en la dermis papilar, un plexo vascular profundo localizado en la dermis reticular y también tenemos a los vasos, a la red de vasos en la hipodermis. Entonces, en una piel normal, hoy nos toca ver piel normal en este caso, vemos unos pocos vasos localizados en la dermis papilar y aquí abajo vemos algunas estructuras vasculares normales localizadas en la grasa subcutánea. Ahora pasemos a ver este punto que es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que saber que en la cara de un paciente las diferencias en cuanto a la composición de la piel en diferentes áreas anatómicas pueden ser identificadas por ecografía. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la piel del párpado, por ejemplo, aquí vemos, a ver el cursor, cómo la piel del párpado es muy delgada, la piel de la mejilla tiene un importante componente de grasa subcutánea y podemos ver, por ejemplo, que la piel de la frente tiene una muy clara definición de la epidermis, de la hipodermis, etcétera, ¿sí? Nosotros vamos a poder identificar en cada zona la clara anatomía que tiene el paciente. Vamos a ver la siguiente imagen. Y en esta imagen nosotros podemos ver cómo podemos identificar perfectamente los diferentes espesores de la piel en diferentes áreas anatómicas. Y recordemos que
La piel del párpado superior es la zona de piel más delgada de todo el rostro y la de la nariz es la más gruesa, ¿sí? La nariz tiene aproximadamente unos 2 milímetros y prácticamente no tiene grasa subcutánea, ¿sí? Esta imagen está tomada del libro del doctor Kim, que es un excelente anatomista y les recomiendo mucho este libro porque es muy útil a la hora de estudiar estos temas. Ahora vayamos a analizar la piel del cuero cabelludo. Fíjense ustedes que pueden analizar como en la piel normalmente la epidermis, la dermis superficial, la dermis profunda, la grasa subcutánea. Y aquí podemos ver estas estructuras hipoecoicas tubulares, que son los folículos pilosos. Nosotros vamos a poder visualizar la cantidad de folículos pilosos en un área determinada que queremos estudiar en un paciente dado y también podemos saber el folículo piloso a qué profundidad llega mediante la ecografía. Por lo tanto, vamos a poder saber si esos folículos pilosos están en fase telógena, los cuales van a estar localizados en la dermis, o si están en fase anágena, los cuales van a llegar hasta la hipodermis. En este caso, este folículo piloso está en fase anágena y este está en fase telógena porque está localizado en la dermis superficial. Fíjense qué importante información nos brinda la ecografía. Y acá con estas imágenes también tomadas del cuero cabelludo de un paciente con un Clarius L20, podemos ver las diferencias de los folículos pilosos y del cuero cabelludo en diferentes zonas en un mismo paciente. Nosotros tenemos que saber que en la región frontal, por lo general, el espesor tisular es menor con respecto a la región occipital y que además los folículos pilosos de la región frontal tienden a ser más delgados y en menor número. Este es un dato importante para todos aquellos que estudian y tratan tricología o pacientes con alopecias. Entonces ahora vamos a pasar a estudiar a la piel gabral, es aquella piel que no tiene pelos, y nosotros podemos verla de una manera bilaminar o diría yo trilaminar, porque podemos ver tres capas, una capa bien gruesa y la más externa, que es hiperecoica, una intermedia, que es anecoica o hipoecoica, y una más delgada y más profunda, que es hiperecoica. La piel gabral presenta una capa epidérmica adicional, que es el estrato lúcido, ubicado entre el estrato granuloso y el córneo, y está formada por células de transición nucleadas. Poder estudiar estas estructuras mediante ecografía de alta resolución nos da una data muy importante para cuando estudiamos y tratamos a nuestros pacientes. Entonces, recordemos que el primer paso para poder interpretar una imagen ultrasonográfica de la piel o de los tejidos faciales es poder reconocer a todas las estructuras anatómicas que componen a la zona escaneada. Esto es muy importante. Y ahora vamos a hablar de SLEB. SLEB es un acrónimo que significa Subepidermal Low Echogenic Band. Es un hallazgo ecográfico que no representa una estructura anatómica determinada, sino que corresponde a una alteración funcional y estructural de la dermis papilar. Es visible como una banda hipoecoica o negra que vemos aquí abajo localizada por debajo del epidermis y por supuesto que tiene que ser estudiada con ecografía de alta frecuencia como este Clarius, este transductor Clarius L20. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que generan el SLEB? A nivel molecular e histológico, el SLEB se asocia con los siguientes cambios que les voy a mencionar ahora. Hay una marcada disminución de colágeno tipo 1 y tipo 3, hay fragmentación y desorganización de las fibras de colágeno en la dermis papilar, hay una reducción en la densidad de fibras, lo cual disminuye marcadamente la reflectividad de la piel de la dermis papilar, por eso vamos a poder ver esta estructura hipoecoica.
Hay un aumento del contenido de agua, esto se debe a un proceso de edema intersticial, esto se debe a proceso de inflamación aguda y o crónica, y hay un infiltrado inflamatorio crónico. Se ha visto que hay células inmunes como linfocitos y mastocitos, localizados principalmente en dermatitis crónicas, como pueden ser la psoriasis, la dermatitis atópica, etc. ¿Sí? También se vio que hay un aumento de la permeabilidad vascular y en los casos de daño actínico hay una intensa elastosis solar con acumulación de material amorfo, debido a que el fibroblasto no puede hacer el washout o el lavado o sacar ese material molecular patológico, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver por ecografía. Esto es lo importante. Entonces, lo que quiero remarcar en este caso es que el SLEB es un biomarcador ecográfico o ultrasonográfico muy importante. Es objetivo, es válido y es reproducible. Y es un biomarcador muy importante a la hora de evaluar el envejecimiento cutáneo, de evaluar a la dermatitis atópica y hacer el monitoreo de los tratamientos, de evaluar y estudiar a la psoriasis, linfomas cutáneos, líquen, dermatitis, liquenoides, etc. Es un dato muy importante para nosotros. Entonces, vamos a ver el SLEB localizado aquí. En este caso, estamos estudiando un paciente que tiene envejecimiento. Y en este caso, el SLEB hay que evaluarlo como un cociente. Hay que dividir el número en milímetros del SLEB sobre el espesor total de la dermis. Y a medida que vamos haciendo los tratamientos, sea cual fuere, anti-aging o regenerativo, este cociente debe disminuir, ya sea porque el SLEB disminuye y o la dermis incrementa su espesor. Esto es muy importante. Y aquí vemos una imagen típica de esta línea que es el SLEB anecoica o hipoecoica localizada debajo de la dermis, de la epidermis, perdón. Y aquí quiero mostrarles este caso clínico. Esta es una dermatitis liquenoide en donde podemos ver que esta área de mayor inflamación que tiene el paciente se traduce ecográficamente con una zona de hiperkeratosis y con esta banda hipoecoica subepidérmica que es el SLEB, ¿sí? Aquí podemos ver hiperkeratosis si comparamos a esta zona con la piel normal y a la zona del SLEB que aparece en la zona donde mayor inflamación tiene el paciente. Y aquí podemos ver al SLEB bien visualizado y localizado por debajo del epidermis, y todo lo que se puede ver, se puede medir en ecografía, es una regla, ¿sí? Todo lo que podemos ver lo podemos medir y lo podemos monitorear. Y si hacemos una comparación clínico-ecográfica, podemos ver que en la zona donde mayor inflamación tiene, ecográficamente, podemos ver que aquí hay más hiperkeratosis y es donde el SLEB se expresa en su mayor exponente. Acá es más grueso que en otros, de mayor espesor o más grueso que en otras zonas, ¿sí? Aquí la ecografía nos está hablando de más inflamación y de más hiperkeratosis. Pero en esta zona de la lesión donde hay menor inflamación, vemos un SLEB más disminuido y la hiperkeratosis también es un poco menor. Pero en esta zona, por ejemplo, clínicamente, donde hay menor inflamación, vemos que el SLEB es casi no visualizado y que la hiperkeratosis es mucho más leve. Entonces, fíjense qué correlación importante hay clínico-ecográfica. En este caso les quería compartir en esta dermatitis atópica, ¿sí? Este es un corte histológico y en el corte histológico podemos ver un marcado infiltrado inflamatorio subepidérmico con linfocitosis en la dermis superficial. Y ecográficamente podemos ver el SLEB en la zona de mayor inflamación con zonas de hiperkeratosis a nivel epidérmico y a nivel de la dermis vemos esta hipoecogenicidad que corresponde a un infiltrado inflamatorio y edema, ¿sí? Esto es muy importante para poder hacer la monitorización de signos subclínicos